Bendecido día, hermosa familia. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a continuar con nuestro taller de la Santa Misa en la Divina Voluntad. Pero antes de empezar, vamos a pedirle a nuestro amado Padre que envíe al Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para poder entender, comprender todo lo que Él nos quiere decir a través de estos bellísimos escritos de Luisa Picarreta, todo lo que Él quiere que sepamos, ¿verdad? Para darle todo el amor, toda la gloria a nuestro amado Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Pues vamos continuando con nuestro taller. Ya vimos la vez pasada ese momento en la misa, ¿verdad? Que comulgamos. Y vamos ahorita después de comulgar, ¿verdad? Después de la comunión viene la acción de gracias. Y vimos que después de la comunión, pues es la resurrección de Jesús en el alma, porque nuestro amado Jesús, nuestro tierno Jesús, Él quiere resucitar en ti. Él quiere resucitar, Él quiere resucitar en nosotros cada vez que vamos a comulgar, ¿verdad? Él quiere hacerse vida en nosotros. Y vamos viendo qué es lo que nos dice nuestra sierva de Dios, Luisita Picarreta, al respecto. Y dice, Jesús estaba en el acto de resurgir de la muerte y yo estaba diciendo, Jesús mío, así como mi te amo te ha seguido al limbo e invistiendo a todos los habitantes de aquel lugar, te hemos pedido todos juntos que apresures el reino de tu fiat supremo sobre la tierra. Así quiero imprimir mi te amo continuo sobre la tumba de tu resurrección, a fin de que, así como tu divina voluntad hizo resurgir a tu santísima humanidad, como cumplimiento de la redención y como nuevo contrato que restituía el reino de tu voluntad sobre la tierra. Así mi te amo incesante, siguiendo todos los actos que hiciste en la resurrección, te pida, te ruegue, te suplique que hagas resurgir a las almas en tu voluntad, a fin de que tu reino sea establecido en medio de las criaturas. Bueno, bueno, litúrgicamente estamos en ese momento de la acción de gracias, pero este momento es un momento crucial, en donde ya estamos en Jesús. Lo acabamos de comulgar, ¿sí? Es cuando Jesús quiere vivir precisamente ese fiat. Y lo que estamos viendo en esta parte de la misa es el momento de la resurrección. Y aquí estamos viviendo lo que se llama el triunfo del fiat. Pero vamos viendo qué es eso del fiat, ¿verdad? ¿Qué es eso del triunfo del fiat? Bueno, es el tercero y último fiat, ¿verdad? Recordemos que la vez pasada vimos el fiat lux de la creación, el fiat mihi de la redención. Entonces, en esta parte de la misa es el momento del triunfo del fiat. Cuando Jesús estaba invitando a vivir en plenitud en el reino de la divina voluntad, porque ya viví, se supone en la misa, ya viví junto con Él toda la pasión. Viví con él esta pasión que se está dando en la Santa Misa, ¿verdad? Y estuvimos viviendo cada momento en el que Jesús me fue invitando a mí a tomar y tomar para todos, ¿verdad? Para pasar de los modos humanos a los modos divinos. Sí, la misa, lo hemos dicho varias veces, nos invita a pasar de esos modos humanos a los modos divinos. Fui en Jesús rehaciendo, reparando, uniéndome a ese proceso de pasar de estos modos humanos a los divinos, tomando todo para llevarlo a todas las almas, pero también involucrándome en mi propia alma, porque yo estoy en un proceso de pasar de esos modos humanos a los modos divinos, porque Jesús está trabajando en mi alma. Recordemos que es un trabajo, que Jesús es nuestro entrenador que está trabajando nuestra alma, ¿verdad? Mientras nosotros rehacemos y reparamos con los actos de Jesús y los de la creación y a todas las almas. Jesús le dice a Luisa en el volumen 11,
Mientras tú haces eso, hija, yo estoy trabajando en tu alma. Entonces, vivamos ese último momento de la misa, vivamos ese intercambio de vidas mientras yo trabajo para su reino, ¿verdad? Y él trabaja mi alma uniendo nuestras voluntades. Muchas veces decimos, ¿cómo le haré para quitarme esto, para quitarme aquello, ese vicio, esa tendencia que tengo? ¿Verdad? Eh, no te apures por eso. Abandónate, trabaja en el reino, en el obrar divino, tomando todo lo que Jesús dejó en el acto, ¿verdad? Lo que el Padre dejó en el acto, que es la creación y que es la redención. Y tomando todo esto, abandónate girando, girando, rehaciendo y reparando, viviendo una vida divina en el acto presente. ¿Y sabes lo que va a pasar con eso? Jesús se va a encargar de tu vida. Jesús se va a encargar de tus circunstancias, de tus miserias, de cómo trabajarlas. Porque, porque muchas veces nos miramos a nosotros mismos eh, y decimos, y nos entra la tentación, ay, brincos diera yo, ¿verdad? De aquí que lo haga, ¿verdad? Esa unión de voluntades, es muy difícil llegar ahí. Ahí te estás tú mirando. Mira, Él te va a llevar a vivir en ese reino de la divina voluntad, del divino querer, ¿verdad? Jesús en ti. Tú lo único que tienes que hacer es trabajar en su reino y vamos a trabajar desde el interior, desde el adintra, en nuestro día a día, en la Santa Misa, en la Santa Misa, en lo que se da en potencia que ya hemos visto. ¿Qué se nos ofrece en la Santa Misa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo hasta ahorita? ¿Qué es lo que se nos está ofreciendo? Se nos está ofreciendo la Santa Misa, ¿verdad? Toda la pasión del Señor en acto. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tomarla, hacerla nuestra y llevarla a todos, ¿sí? Y vamos viendo que la Santa Misa nos enseña muchas cosas, nos enseña a pasar de los modos humanos a los modos divinos, porque Jesús vivió su pasión, nos rehizo y nos llevó a ese estado del tercer fiat, al triunfo del fiat, que es el momento en el que estamos, en este momento después de la comunión, en donde las especies del pan y el vino se están ya desintegrando en nuestro cuerpo, pero ya no es que se estén desintegrando y Jesús se va, sino que ahora es una unión de voluntades y esa unión de voluntades es que Jesús se hará vida en mí. ¿Y cómo se va a hacer vida en mí? ¿Cómo se hará uno en mí? La unión de Jesús y el alma, ¿verdad? Si Jesús está trabajando en la parte espiritual, mi voluntad, y esta voluntad divina sucede desde un acto, desde lo que nosotros decimos en el credo, ¿verdad? ¿Y qué decimos en el creo? En el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, ¿sí? De todo lo visible y lo invisible. Estamos creyendo en todo lo visible y lo invisible. Y esto lo estamos diciendo como credo, y el credo es un dogma de fe. Si tú no crees en el credo, entonces estás fuera de la iglesia. Pero si nosotros estamos diciendo que hay un mundo invisible y este mundo invisible es el adintra y donde está sucediendo toda la parte del espíritu que está trabajando, todas las obras hechas y rehechas que están en acto en este mundo de la dintra, que ahora no es visible, que estamos entrando queriendo conocer. Y cuando nosotros empezamos a conocer este mundo de la dintra, este mundo invisible, vamos a poder verlo, sentirlo, vivirlo, amarlo. Porque así le dice Jesús a Luisa. Jesús a Luisa le empezó a manifestar tantas cosas que empieza a vivir la vida. Luisa dice, estoy tan fundida en el divino querer que siento tanta necesidad en ese querer divino como si fuera una necesidad natural, humana. Así como uno tiene ciertas necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, si hace frío, te abrigas, si tienes hambre, comes, etcétera, ¿verdad? En ese querer divino, donde siente tanta necesidad de Él, en el sentido que no puede vivir ya sin Él. ¿Cómo está nuestro sentido?
¿Podemos vivir sin Jesús o no? Realmente, hagamos conciencia, ¿verdad? Y Luisita, ¿verdad? Decía eso, ¿verdad? Que ella ya no podía vivir sin él, como si se incorporara a su naturaleza humana. Imagínense, es algo realmente grandísimo. Entonces, empezar a sentir hacia Jesús con esa necesidad, como el aire que respiras para poder vivir. ¿Y qué nos falta a nosotros para llegar a sentir eso? Y eso es exactamente a lo que nos invita Jesús después de comulgar. Y vamos viendo qué es lo que sucede después de la comunión, ¿verdad? ¿Qué sucede después de la comunión? Pues tu decisión, decirle a Jesús, fiat. La Santa Eucaristía entra a tu cuerpo. Jesús quiere que para perpetuar el fiat, Jesús quiere una cosa, quiere concebirse, es decir, quiere vivir la concepción, ¿verdad? Como nos decía Conchita Cabrera de Armida, ¿no? En esa encarnación divina. ¿Y qué es eso de la concepción? Jesús le dice a Luisa que lo más importante de María fue que vivió la vida divina, ¿verdad? Ella concebió el fiat, hizo nacer el fiat, el movimiento. La vida es movimiento, son actos que se mueven, ¿verdad? Y son tan actos que se mueven que nuestra vida, sin ir más lejos, nuestro órgano, el corazón humano, el corazón está late y late las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Está latiendo, está latiendo. Y no lo podemos ver porque el corazón está dentro, pero no se, nos impulsa al movimiento, está moviendo porque tiene vida. Sí, por eso la vida es movimiento, ¿me explico? El fiat se concibió y esto es que en el movimiento de su concepción se empezaron a mover sus actos y eran actos divinos. El momento de los actos hace que el fiat tenga vida. ¿Y qué es lo que necesito yo realmente? ¿Qué es lo que necesito yo para que Jesús resucite en mí plenamente? Él necesita, primeramente, Jesús necesita un cuerpo. Porque si no hay cuerpo, no hay movimiento. Sabemos y hemos dicho mucho que el alma tiene las tres potencias que Dios le puso, ¿verdad? Pero si el alma no tiene un cuerpo, no va a generar actos, ¿verdad? En el momento que genera todos los actos, que genera actos, empieza a concebirse la vida, a desarrollarse la vida. De María fue muy importante, pero lo más importante fue su concepción porque concibió la vida del fiat y no permitió que su vida muriera, sino que continuara. Jesús, Jesús nos está invitando a vivir, a comulgar en modo divino. Jesús quiere tu cuerpo. Él nos está poniendo la vida. Ahora se necesita fundir, ¿verdad? Fundir nuestra voluntad con el cuerpo para formar una sola carne, una sola vida. Y eso es el matrimonio real. Vida divina fundida con la voluntad humana, las dos voluntades, formar una vida, ¿verdad? Porque hay actos fundidos en una sola voluntad. Entonces yo le doy a mi cuerpo a Jesús para que la vida empiece a concebirse y tenga movimiento y ese es el momento de la resurrección. Y en el momento donde Jesús empieza a hacer vida en mí, donde sus actos empiezan a tomar potencia, ¿verdad? Ya no están suspendidos, empiezan a tomar potencia en mis movimientos. Es el momento de vivir la vida resucitada de Jesús en mí, tomando en cada momento sus obras, la obra del Espíritu Santo, dándole amor, correspondencia a Dios por mí y por todos en su divina voluntad. Vivir la vida de la dintra, la vida divina, ¿verdad? Y es que Jesús empiece a resucitar en mí. ¿Y cómo va a resucitar en mí? Cada uno de nosotros tenemos un Jesús, porque Jesús tiene esa potencia de bilocarse, ¿verdad? Así es su vida divina. Y en ese Jesús que cada uno de nosotros tenemos, Jesús le dice a Luisa, yo estoy crucificado en el alma. Así está, porque no se están generando vidas divinas. Está vivo pero crucificado.
Y en el momento en el que el alma empiece a vivir la divina voluntad y a darle vida a mi voluntad, en ese momento ya no tendremos a nuestro Jesús crucificado, lo tendremos glorioso, resucitado, porque le estamos dando vida y libertad de poderse mover en libertad y en su reino. ¿Y qué es el reino? Vamos viendo qué es eso del reino que tanto escuchamos. El reino son las obras ya hechas. Y ahí están todos los pueblos, todas las vidas divinas en cada acto de la creación, en cada acto de la redención y de la santificación. Y entonces le vamos a dar a Jesús la libertad en nosotros en extender su reino. Por eso quiere almas con cuerpo, con una voluntad que decida moverse en su vida de la dintra, y de la dintra va a pasar a la dextra, a la afuera, porque nada queda oculto, sino porque todo sale a la luz. La luz trasciende porque los soles que se están alimentando a nuestros actos, esos soles divinos, no quedan dentro, sino que se van notando, ¿verdad? Se va notando una luz que va trascendiendo en el alma. Y eso se va a notar en las almas, ¿verdad? Las almas empiezan a cambiar. El entorno se va cambiando y empieza a haber tanta sanación, ¿verdad? Porque ya no eres tú. Es Jesús que está habitando en tu vida interior, que va trascendiendo a la dextra. Y ese es el comienzo de la resurrección. Ahora imaginémonos que nosotros que estamos empezando a vivir esto, con ese poquito conocimiento que se nos está dando. ¿Cómo será cuando vivamos eso en plenitud? Porque si ya estamos sintiendo que Jesús está transformando nuestras vidas, que está sanando nuestras vidas, porque eso se siente. Imagínense qué hermoso va a ser cuando ya estemos viviendo en esa plenitud, ¿sí? Entonces, el triunfo del fiat, ¿verdad? Jesús quiere resucitar en mí, porque quiere que conciba todas sus obras, toda su vida en mi movimiento. Entonces, en el momento de comulgar, se van desintegrando las formas. Para aquel que vive en la divina voluntad, se está fundiendo en Jesús en forma continua. Empecemos a vivir esto. Que Jesús no se quede solamente esos 10 minutitos en donde nos da la gracia santificante, sino realmente fundirnos con Él continuamente, ¿verdad? Él en nosotros, Él resucitado. Y después de la comunión nos toca tomar su vida, la vida divina. Y en este tomar la vida divina lo vamos a llevar a todos, imprimirla a todos, para que esa vida divina tenga el triunfo y se extienda el reino. Y aquí vamos a tomar el acto de resurgir de la muerte a la vida y vamos a llevar a todos ese acto divino, ¿verdad? Jesús pasó de la muerte a la vida y ese acto no lo hemos tomado. Cuántas almas están muertas a la vida divina? Y si estas almas están sepultadas entre la muerte, tenemos que tomarlas, hacerlas nuestras, imprimirle la vida de Jesús con el acto de pasar de la muerte a la vida, que es el paso que va a llevar a las almas para que conozcan el reino de Dios y se extienda. Entonces, ¿qué estamos esperando? La próxima vez que vayas a comulgar, recuerda estas palabras. Él quiere resucitar en ti. Quiere que le imprimas ese sello divino a esas almas que están sepultadas para que resuciten, para que Jesús resucite en ellas. Entonces, la vida divina tiene que tener dos cosas, lo que es la voluntad, que es la luz, y el amor, que es el calor, ¿sí? Si no hay voluntad, lo que se podrá vivir es un amor humano que no está conectado a la vida divina. Y se puede vivir la voluntad de Dios, sí, pero sin amor, como dice San Pablo, pues puedes hacerlo todo, pero sin amor no soy nada, porque la voluntad y el amor deben de estar unidos. Creámosle a Jesús, creamos en sus palabras, creamos que Él está trabajando en nuestro interior, ¿sí? Y entendiendo esta dinámica de la resurrección, ahora vamos viendo las últimas oraciones, lo que sigue después de que ya comulgamos de la acción de gracias.
vamos viendo en la misa, pues siguen las últimas oraciones. Entonces, litúrgicamente representan las continuas súplicas que Jesucristo dirige a su eterno Padre por nuestra salvación. Dice San Pablo, Jesucristo siempre vive para interceder por nosotros. Y a estas súplicas que Jesús dirige al Padre es cuando Jesús conversa 40 días con sus discípulos. Esta misma conversación que hace con el Padre también le expresa a sus discípulos porque Él desea que a todos llegue ese don. El alma que empieza a vivir esta resurrección empieza a ser este envío porque Jesús empieza a moverse y es donde empieza el obrar divino, obrar en el reino, ¿verdad? Empezar a trabajar para que se extienda ese reino. Y en ese momento de la misa Jesús conversa 40 días con sus discípulos, ¿sí? Y vamos viendo qué es lo que nos dice nuestra querida Luisita Picarreta. Dice, yo mismo en mi vida acá abajo quise estar 40 días en el desierto, apartado de todos, hasta de mi mamá, para salir en público a anunciar el evangelio que debía formar la vida de mi iglesia. Esto es el reino de la redención. 40 días quise permanecer resucitado para confirmar mi resurrección y poner el sello a todos los bienes de la redención. Así he querido para ti, hija mía, para manifestar el reino de mi divina voluntad. He querido 40 años de sacrificios, pero cuántas gracias no te he hecho, cuántas manifestaciones puedo decir que en esta prolijidad de tiempo he puesto en ti todo el capital del reino de mi querer y todo lo que es necesario para hacerlo comprender a las criaturas. Así que tu larga prisión ha sido el arma continua, siempre en acto de combatir con tu mismo Creador, para hacer que te manifestara mi reino. Y esto lo dice en el Libro del Cielo, en el volumen 25, ¿sí? Octubre 10 de 1928. Bueno, pues Jesús nos está hablando aquí de esos 40, ¿verdad? Menciona varias veces en este pasaje número 40, 40 días. Y vamos viendo qué significan estos 40 días. Primeramente, pues confirma su resurrección. Sí, vamos profundizando en estos 40, ¿verdad? El pasaje dice, apartado de todos, hasta de mi mamá, para salir en público a anunciar el evangelio que debía formar la vida de mi iglesia, esto es el reino de la redención. 40 días quise permanecer resucitado para confirmar mi resurrección y poner el sello a todos los bienes de la redención. Y más adelante, para manifestar el reino de mi divina voluntad, he querido 40 años de sacrificios, pero cuántas gracias no te he hecho, cuántas manifestaciones no te he dado. Miren, sabemos que Luisita pues duró muchos años recibiendo todo esto de estas enseñanzas de nuestro Señor, ¿verdad? La preparó también muchos años. Y aquí hay algo muy importante. Esto significa que vamos a empezar a vivir lo que se llama el claustro divino. Esto significa esos 40 días que son las últimas oraciones. Y estas últimas oraciones en la misa es la conversación, ¿verdad?, de Jesús con sus discípulos en el momento de decir, hey, tienen una misión y esta misión es de anunciar el evangelio. Jesús hace su envío a sus apóstoles en esos 40 días que estuvo todavía después de la resurrección. Jesús se manifiesta ante sus apóstoles durante 40 días para manifestarles su misión, ¿verdad? Va recorriendo sus 40 días hablando de privación, ¿verdad? Y la primera privación fue de alguien muy amado suyo, de su mamá, ¿verdad? Físicamente privados, pero en el adintra estaban muy unidos. Cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto, como nos dice, acabamos de escuchar en el pasaje, Jesús rehizo y reparó todas las almas que salen de su voluntad, ¿verdad? Se van al desierto de su vida. Por eso fue muy importante irse al desierto y separarse de sus seres queridos. Luego dice, 40 días después de la resurrección, ¿verdad? Se queda a conversar
para hablarles de su misión. Y 40 años que Luisa se tardó en escribir los escritos. 40 años, imagínense, que Luisa estaba privada. Años, no días, 40 años. ¿Y qué es esta privación? Que Jesús nos está invitando a vivir en ese claustro divino. Y vamos viendo qué es eso del claustro divino, qué significa. Y el claustro divino es estar, fíjense, como los consagrados que viven en los monasterios orando. Y ahora vamos a vivir nosotros ese claustro en el adintra, ¿sí? Es un claustro porque ya no vas a salir a vivir tu voluntad, a vivir tu vida loca de tu voluntad. Ahora vas a vivir una vida unida a Jesús, en donde ya no va a haber pensamientos humanos, ya no te vas a echar, le vas a echar rienda a tus sentimientos humanos, a tus caprichos, a tus gustos humanos, sino que ahora vas a pensar y vivir en Jesús, ¿verdad? En ese Jesús que tenemos dentro, para darle toda la vida divina, para mantenerlo resucitado y pueda trabajar su obra en nosotros, como en nuestros movimientos. Ese es el claustro, y ese claustro significa que nosotros estamos haciendo oración, esas oraciones que nos invitan a ir a nuestro interior. Y ahora estas oraciones en nuestro interior, en el adintra, van a estar permanentes. Por eso es un claustro, porque yo ya no voy a ver la vida de afuera, sino que ahora voy a estar tan atento a mi Jesús en el interior. Es un claustro que voy a vivir desde mi adintra. Pongan atención, voy a vivirlo desde mi adintra, ¿verdad? Todo el tiempo, desde que voy saliendo de misa, ¿verdad? Cambiar nuestra actitud, porque de que cuando salimos de misa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa la mayor parte de las veces que vamos a misa? Salimos de misa y a veces todavía en el mismo templo nos encontramos a la comadre, al compadre, a la amiga, fulanito, a sutanito y empezamos el chisme y el argüende. Y quién sabe a veces qué más decimos, ¿sí? Y se nos olvidó todo lo que vivimos en la misa, ¿verdad? Es el momento, fíjense, en que vas a empezar a hacer tu vida, a hacer vida a Jesús en ti, pensando en tu Jesús. Sí, hablando con los demás, ¿verdad? Esto no significa de que te vas a encerrar en tu cuarto y vas a vivir como un ermitaño. Estamos hablando de la vida interior, ¿sí? De la vida interior. Claro, uno va a seguir haciendo su vida por el afuera, en el sentido de que si te saludan, vamos a saludar, vamos a ser respetuosos, vamos a ayudar, ¿verdad? Vamos a hablar, saludar a los demás, ¿verdad? Pero pensando en Jesús, caminando y caminando en Jesús. Que tienes que ir a comprar algo, que tienes que ir a hacer alguna diligencia. Sí, vas a hacer tu vida normal, vas a igual a hacer de comer, vas a lavar tu ropa, vas a hacer todo lo que estás acostumbrado a hacer, que tenemos que hacer cada día, vas a ir a trabajar, vas a atender tu casa, ¿verdad? Vas a barrer el patio de tu casa, vas a hablar con la vecina, ¿verdad? Etcétera. Pero va a ser pensando en Jesús. Para tu vida de la dintra va a ser más fuerte de lo que vivas en el afuera, porque ahora el encuentro entre Jesús y tú ya no son dos, sino es uno, una sola carne. Ese es el verdadero matrimonio que hay, que hay, porque ya Jesús está viviendo en mi propia carne, está su humanidad en mí. Y ese es el claustro, ¿verdad? Yo ya renuncié a la vida de mi voluntad y ahora tengo que vivir la vida, ¿verdad? Como esos monjes que están en un convento, en un monasterio, pero mi monasterio en el adintra, en el interior, sin que le andes diciendo a nada, nadie. Eso es algo entre tú y Dios, entre tú y Jesús, ¿sí? Acuérdense que se vive en silencio, ¿verdad? Por el afuera van a ver que vas a cocinar, van a ver que te vas a bañar, van a ver que vas a trapear, a limpiar, a barrer, a ir a comprar, ir a trabajar, todo lo que tú haces. ¿Eh? Ese es un trabajo interno que no se ve.
Y para poder vivir la vida como Jesús me la va a ir acomodando, ¿verdad? En este afuera, ¿verdad? Viviendo su vida. ¿Y qué vamos a tomar? Vamos a tomar los 40, ¿verdad? El claustro divino, 40 días de desierto, el claustro de Luisa para poder vivir esa intimidad con Jesús, tener una intimidad con mi Jesús y poder ahora vivir en una oración continua. Y vamos allá a llevar una oración continua, o sea, mis giros, mis pláticas con Jesús, mi abandono, mi fiat, etcétera. Y después de ese momento de las oraciones finales en la misa y los 40 días de Jesús, viene un momento más, ¿verdad? ¿Qué pasa después de las oraciones finales en la misa? Pues viene lo que es la bendición del sacerdote, ¿sí? Que marca a los fieles con la cruz, ¿verdad? Hace la señal de la cruz cuando nos, en la bendición, si han puesto atención, es una señal de la cruz. Y ahora viene la bendición, ¿verdad? Para que nuestro claustro tenga esa consagración y esa bendición. La bendición tiene que estar siempre marcada por la cruz. La cruz la tenemos que tener muy abrazada, ¿eh? Con Jesús resucitado, ¿verdad? Y en esta parte de la misa es la venida del Espíritu Santo. Es el envío, pero ahora con potencia divina. ¿Sí? Es un signo distintivo y a la vez como escudo protector contra las astucias del maligno. Entonces vamos viendo lo que nos dice aquí en el volumen 25 viene un pasaje muy interesante. Vamos a escucharlo. Dice, hija mía, de todo corazón te bendigo. Más bien bendigo a mi misma voluntad en ti. Bendigo tus pensamientos, respiros y latidos, a fin de que pienses siempre en mi querer. Lo respires continuamente y sea tu latido mi sola voluntad. Y por amor tuyo bendigo a todas las voluntades humanas, a fin de que se dispongan a recibir la vida de mi eterno querer. Hija mía, amadísima, si tú supieras cómo es dulce, cómo me siento feliz de bendecir a la pequeña hija de mi querer. Mi corazón exulta al bendecir a aquella que posee el origen, la vida de nuestro fiat, que llevará el inicio, el principio del reino de mi divina voluntad. Y mientras te bendigo, vierto en ti el rocío benéfico de la luz de mi querer divino, que adornándote toda, te hará aparecer más bella mis miradas sacramentales, y yo me sentiré más feliz en esa custodia, en esta custodia al mirar a la pequeña hija mía, prisionera, investida y atada por las dulces cadenas de mi voluntad. Y cada vez que te bendiga, haré crecer la vida de mi querer divino en ti. Jesús mío, dice Luisa, estréchame a tu corazón y con tus manos santísimas sella todas las partículas de mi ser con tu bendición, para que así no pueda salir de mí más que un himno continuo de amor hacia ti. ¿Qué está bendiciendo Jesús? Lo acabamos de ver. Jesús está bendiciendo su misma voluntad, ¿verdad? Que ya vive en Luisa. Jesús me pide ese claustro divino. Empecemos a concientizar que la bendición, ¿verdad? No es un símbolo de superstición. La bendición que está dando Jesús a través del sacerdote, porque esta es una bendición de envío, porque no está bendiciendo para que no me pase nada malo, sino que esta bendición Jesús, su voluntad, para que quede bien sellada en mis pensamientos, en mis miradas, en mis palabras, en mis latidos, en mis respiros, en mis pasos, etcétera. Si su voluntad no está en todo en mi ser, si no está sellada en cada acto, se tomará como amuleto. Y esto ya me sale de su voluntad, porque Jesús está bendiciendo su voluntad en mis actos, ¿verdad? Todas las mamás que eh, que están conociendo la divina voluntad y están empezando a vivir la divina voluntad, lo que tienen que hacer es tomar
y hacer suya la bendición. Cada vez que una mamá toma la bendición, ¿verdad? La bendición sucederá que la mamá lleva la bendición a todos sus hijos y a todas las almas pasadas, presentes y futuras. Jesús nos dice, esta bendición es llevada a todas las voluntades humanas para traerlas a vivir al reino de la divina voluntad. La potencia de la bendición no se imaginan lo grande que es, porque bendice en nosotros su voluntad sellada en nuestros actos, ¿verdad? Entonces, tomar la bendición que Jesús nos bendice por medio del sacerdote para llevarla a todas las voluntades y se extienda el reino. Esta es la verdadera bendición, llevarle la luz, la protección, llevar el conocimiento divino, porque al bendecirlas, estás llevando luz, gracia, purificación para traer a estas voluntades humanas a vivir el reino. Y todo es producto de la bendición. Por eso nosotros tenemos que tratar de conservarnos en ese claustro divino para que esa bendición tenga su potencia, esa potencia divina. Y la bendición es ese sello del Espíritu Santo, de la luz del Espíritu Santo, del amor del Espíritu Santo, que hará que el alma pierda todo el miedo, ¿verdad? Y pierda el temor, ¿sí? La bendición, fíjense, la bendición va a imprimir la luz del Espíritu Santo, las gracias divinas y cada uno de los actos de su voluntad para perder miedo y enfrentarme a la vida en ese claustro y no salir. Entregar nuestra voluntad, ¿verdad? Cambiar nuestros hábitos de mirarnos a nosotros mismos porque somos muy dados a eso, a estarnos viendo a nosotros mismos. Y Jesús nos lo repite en los evangelios. Niégate a ti mismo. Eso es negarte a ti mismo, ¿sí? Eso es ver. Cuando uno no se niega a sí mismo, se está viendo a sí mismo, ¿me explico? Y empecemos realmente en ver en todo a Jesús. Olvidarnos de nosotros. Cuando nos fundimos en la mañana, que es lo primero que decimos, no soy nada. Dios es todo. Reconocer nuestras miserias, nuestra nada. Entonces, pues que nos quede el día de hoy ese, ese acto de que Jesús quiere resucitar en mí, Él quiere vivir en mis actos, ¿verdad? Él necesita ese cuerpo mío, ese cuerpo tuyo, donde Él resucite para que su luz trascienda, ¿verdad? Y, y bueno, pues hasta aquí nos quedamos. La próxima, ya casi terminamos lo que es la Santa Misa, ya más nos quedan dos partes. Y bueno, pues vamos dándole gracias a Dios por esto que aprendimos el día de hoy, ¿verdad? Estemos bien atentos a ese claustro divino y les repito, no es de que se van a ir por ahí de ermitaños, ¿verdad? Ya no van a saber ni de los vecinos ni de nadie, no, no va por ahí, ¿verdad? Es algo, estamos hablando de la vida del interior, ¿verdad? Y tampoco que vamos a estar ahí haciendo nuestras caritas de que ya no voy a hablar con nadie, no, no va por ahí. Es vida en interior, es pensar en Jesús en cada momento. Cuando sales de misa, si ves a tu comadre, a tu amiga que te saluda, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto sin ver? Tú estás pensando en Jesús. Tú estás pensando en Jesús. Si de repente se empieza a hablar mal el chisme de que, ay, mira que fulanita ya me contaron qué anda haciendo y diciendo y no sé qué y no sé cuánto. ¿Tú qué vas a hacer? Tú no vas a entrar en el chisme, vas a decir, ay, sí, mírala, pero cómo se ve. Ay, no, a reparar, a rehacer y reparar. Pensar en Jesús, darle la gloria a Jesús, darle el amor a Jesús. Y bueno, pues vamos dándole gracias a nuestro Señor por lo que vimos el día de hoy. Y vamos pensando en nuestra hermosa Reina, nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.